Luis Federico Franco Gómez es un político de raza con todos los adjetivos que el calificativo trae. Desde joven, más que su profesión como médico, le atrajo la militancia. En el PLRA, su partido, llegó al cargo máximo de presidente del directorio. Antes había alcanzado en su ciudad Fernando de la Mora la intendencia, hecho que lo catapultó posteriormente a la gobernación del Departamento Central. Una vez obtenidos esos logros, apuntó a cumplir un sueño avalado por toda su familia, la presidencia de la República. Lideró un grupo dentro del Partido Liberal con el objeto de encabezar la chapa para el 2008. La fulgurante aparición de Fernando Lugo y con sectores bien divididos en el seno azul, Franco tuvo que entender a la fuerza que la alternativa de sumarse a una alianza que pudiera desplazar al Partido Colorado del poder era la única opción. Luego de la asamblea en el PLRA, en la que aceptaron acompañar desde la vicepresidencia a Lugo, Franco vence en unas discutidas y parejas elecciones por el cargo a Carlos Mateo Valmeli. En la campaña del 2008, la imagen de Lugo y Federico, la chapa de la esperanza para la mayoría de la población, parecía la comunión de ideas para alcanzar el anhelado cambio. Todo era para la fotografía. Apenas consumada la aplastante victoria electoral del 20 de abril de 2008, Federico Franco, al sentirse desplazado en la repartija de cargos, se convirtió en el principal opositor al gobierno de Fernando Lugo. Desde la vicepresidencia, se erigió en el cuestionador más voraz a cada acción emprendida por el entonces titular del Ejecutivo. Cuando parecía que el mandato de Fernando Lugo entraba en su etapa final, después de haber sorteado una infinidad de amenazas de juicios políticos, el 15 de junio de 2012, a consecuencia de la matanza de Curuguatí, Federico Franco vio más que nunca de cerca la chance de ejercer la primera magistratura. Un sueño que parecía truncado en unas peculiares elecciones internas en su partido que lo habían puesto hacía unos meses en el tercer lugar de la preferencia del electorado azul, detrás de Blas Llano y Efraín Alegre. El 22 de junio de 2012, una vez finiquitado el veloz enjuiciamiento que destituía del cargo a Fernando Lugo por parte de los parlamentarios, Federico Franco llegaba al poder. Al frente, tenía la opción de administrar los recursos del Estado por poco más de un año, tiempo en el que podía posicionar a su partido como alternativa de gestión y evitar que los colorados vuelvan al poder. Nunca pudo alcanzar este objetivo. El análisis definitivo lo va a hacer la historia con el paso de más años, ¿no? Pero a priori uno podría decir que fue un año y unos pocos meses perdidos en esta trabajosa transición paraguaya, ¿verdad? Franco asumió con una transición de gobiernos constitucional que fue lo más parecido a un golpe que se pueda uno imaginar, ¿verdad? Es decir, asume en una situación de cierta impopularidad de parte de buena parte de la población, de descrédito internacional que lo pagó cada uno de los días de su mandato hasta que se deje el cargo, de un aislamiento internacional del Paraguay y con escasas posibilidades de plantear algo novedoso, distinto y que rescate para el Partido Liberal todas las correcciones que decían que había que hacer al gobierno de Lugo. ¿Con qué nos encontramos? Con un gobierno liberal que repitió de mal modo, como mala copia, todos los vicios del gobierno colorado de los últimos 25 años, que si no corrigió ninguno de los defectos del gobierno de Lugo y que incorporó una imagen de desprestigio político que probablemente lo va a mantener fuera del poder por varios lustros. Es decir, yo no veo quién ganó con todo esto, más que el Partido Colorado. Es decir, no ganó el país, que perdió un año estancado en 1000 problemitas que podrían haber dejado de lado si el golpe parlamentario no hubiera existido. Obviamente que no ganó el Partido Liberal, que cayó en una trampa de ambición. No ganó el Estado, que se llenó de funcionarios corruptos. Y fundamentalmente no ganó
el proceso democrático al cual atentaron de manera aleve con la interrupción de la institucionalidad en junio del 2012. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Si nosotros tuviéramos que hacer una evaluación, tendríamos que partir primero de cuál fue la circunstancia a partir de la cual asume el gobierno, primer elemento. El segundo elemento, cuáles fueron los motivos que impulsaron a que él asuma el gobierno, y tercero, cuáles eran las promesas que él hizo. Lo primero, que tiene que ver con las circunstancias en las cuales Federico asume el gobierno, tienen que ver con un juicio político caracterizado para una parte importante de la sociedad como un golpe parlamentario o un golpe de Estado, una ruptura del proceso democrático. Lo cierto y concreto es que lo que termina demostrándose el 22 de junio es que Federico Franco, desde antes del 20 de abril del 2008, era un conspirador nato. Un conspirador es una persona que no simplemente está compitiendo, sino que está traicionando una palabra, una lealtad, un compromiso. Todo aquello que se decía de Federico desde el 2007 ya, que recuerdo que Mateo Valmelli lo había calificado como frauderico, evidentemente terminaban de comprobarse el 22 de junio. Los motivos por los cuales Federico llegaba a la presidencia el 22 de junio, que decían que Paraguay estaba viviendo un clima de inestabilidad, de violencia, que el EPP se estaba enseñoreando en el país, e inclusive Federico había dicho que quería simplemente un par de días para traerle del jopo del monte a los del EPP, se comprobó que simplemente era una retórica banal y agresiva que no tenía ningún tipo de sustancia, porque los problemas de delincuencia y violencia no solamente no aminoraron, sino que incluso en algunos momentos el gobierno fue en aumento, con el asesinato de algunas personas, con que el EPP no tuvo ningún otro tipo de golpes a partir de una política de seguridad del gobierno. Dijo también Federico, y se decía en ese momento, que era por los casos de nepotismo, pero llamativamente, si hay alguna familia emblemática de nepotismo en el Paraguay, sea del partido que sea, es la familia Franco, donde están esposa, hijos, hermanos, etcétera, todos privilegiados, y que en estos 13 meses tuvieron un ascenso brutal, astronómico. Y también un elemento que muestra a cuerpo completo y desnudo a Federico Franco. Él en el gobierno de Fernando Lugo se pasaba atacándole a mucha gente. En mi caso me atacó directamente en actos públicos, acusándole a todo el mundo de ladrón, corrupto, operando políticamente para que se le persiga a sus adversarios políticos. Su delfín político, Salim Busarquis, que ahora termina el Ministerio de Obras Públicas, fueron los que en mi caso personal me estuvo persiguiendo. Pero ahora, cuando la ciudadanía o la prensa le cuestiona a Federico Franco, él no solamente se siente ofendido, sino que en el caso de la primera dama le querella a las personas que le hacen la crítica. En el caso del hijo, le querella a las personas que le hacen la crítica. Entonces, todo aquello que Federico criticaba y cuestionaba, no solamente lo repitió, sino que de manera exacerbada, como nunca antes en tan poco tiempo, de manera tan contundente, Federico Franco mostró lo que es la incoherencia en una sola persona. Yo creo que Federico, además, no logró mentalmente y ejecutivamente cortar con el gobierno de Lugo. Fue el vicepresidente de Lugo en ejercicio de la presidencia, en muchos casos. Porque la estructura del gobierno de Lugo estaba operando de esa manera. Los que fueron excluidos fueron los militantes más notables de la izquierda bolivariana. Yo lamento que no se hayan animado a romper con el luismo, pero en serio, no solamente en una postura de escenario, de rompimiento, de un discurso. Su discurso de asunción del mando ya mostraba. Cuando iba a presentar su primera rendición de cuentas del Congreso, era como que estaba rindiendo cuenta de lo que hizo Lugo. Entonces no pudo salirse de este esquema. Yo le dije a él, Federico es mi amigo, espero que siga siendo mi amigo a pesar de que soy muy crítico de su presidencia, él lo sabe. Pero creo que desperdició una gran oportunidad. Yo le dije cuando él me ofreció ser su asesor político
Le dije que no podía ser porque no íbamos a coincidir en la visión y sobre todo en el rol que el gobierno él iba a tener. Yo sabía, pues le conozco hace mucho tiempo, no vamos a coincidir, entonces mis opiniones están disponibles para vos, le dije, pero no vamos a coincidir en qué es lo que tenés que hacer en este periodo. Y dije, sin embargo, te tengo que decir que tu presidencia puede ser la más corta, pero la más trascendente de la transición, si es que te decidís hacer. Vos podés hacer la plataforma de detención del proceso de decadencia como para darle el cimiento para reiniciar un proceso de recuperación ética y política en el Paraguay. El ejercicio del poder de Federico Franco tuvo una serie de matices que rayan lo increíble. Desde sus promesas más extraordinarias, que jamás fueron honradas, pasando por anuncios rimbombantes. Uno de ellos aseguraba que nos bañaríamos en petróleo por la importante cantidad de oro negro que encontraron en el Chaco. O que apenas asumiera el cargo, iba a traer del jopo a los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Fue inolvidable aquella jornada en Curuguatí, recordando a las víctimas de la matanza, cuando sostuvo que una familia rural puede vivir bien con su televisor de plasma y su antena parabólica, con un ingreso de 1.400.000 guaraníes mensuales. Ese discurso era parte del proceso de legitimación de otro de los grandes hitos que marcó el gobierno de Franco: la autorización de cultivo de transgénicos en el país, a pesar de que los estudios para su utilización aún son imprecisos y de lo que implica comercialmente ponerle marcas a los alimentos en estado natural. El aislamiento internacional que vivió el gobierno de Franco en estos meses se sintió de forma muy fuerte y se transmutó en su retórica nacionalista. Esa que apelaba a la independencia patria movida con mate y tereré para argumentar que el contrabando no iba a ser permitido en las fronteras. Unas expresiones que, además de hilaridad, generaban confusión, ya que en la semana de estos anuncios AAM mostraba las necesidades urgentes de inversión en salud y educación en las zonas limítrofes con Brasil y Argentina. Franco privilegió siempre a su familia. Al inicio de su gestión, asumió públicamente la responsabilidad de nombrar a su cuñada Mirta Vergara como consejera de Itaipú y dijo que sería el último caso. Sin embargo, hasta la semana pasada seguían surgiendo nombres de personas cercanas a su entorno que fueron beneficiadas dentro de la estructura estatal. La corrupción, a la que miles de veces en Paraguay se la amenazó con un destierro definitivo, sigue ahí, así como la Aedes aegypti, creciendo cada año y poniendo en riesgo la existencia de miles de compatriotas. La argumentación, los papeles y la inocente mirada cómplice de un pueblo desmovilizado sirven como reservorio que multiplica el vector de este mal, que encuentra en otro hecho, la impunidad, su cómplice para dejar su marca en la gran mayoría de los hechos cuestionables en la administración estatal paraguaya. Franco, consciente de esta realidad, se valió de este recurso para almidonar sus expresiones, aunque del dicho al hecho hubo un insalvable trecho. No le dio jerarquía a su gobierno, necesitaba un equipo, tuvo gente muy importante, muy valiosa. Hay ministros que prestigiaron al gobierno y al partido que le pertenecen, pero fue insuficiente. Él tendría que haber entrado con un equipo que hacía menos concesiones a los intereses partidarios. Ese fue su principal error. Él pensó que él tenía la obligación de garantizar el éxito electoral a su partido. En materia de nepotismo, las denuncias siguen hasta hoy muy intensas. Algunas ya medio cansados, ya se está esperando que venga. Pero el nepotismo en todos los niveles. Los amigos del gobierno, de intendente hasta vínculos familiares de distinta naturaleza, no supo cortar. No tuvo medidas ejemplarizadoras, decir conmigo esto no funciona. Y el EPP es un tema que no se puede trabajar en la
gubernamental. Esa tiene que ser una política que, mucho más global que esa. Y creo que hay que hablar menos, porque la tranquilidad no viene del discurso, sino de la percepción de la gente que se está haciendo las cosas en serio y que van a producir resultados. Yo creo que lo que se perdió en todo este tiempo es la confianza de que haya instalada una capacidad de reacción. Lo que más se vio es todo lo que tenga que ver con el problema de la falta de ingresos, ¿verdad? Tenemos una crisis en este momento con la recaudación y eso se dio. Es una parte estacional, por una parte tenemos un problema con la Argentina de bloqueo, pero por otra parte tiene mucho que ver con la baja recaudación porque se desviaba para otra parte. Lastimosamente la corrupción en este país, así como hubo 60 años de corrupción colorada, tuvimos también nosotros, yo asumo mi cuota de responsabilidad en esto. No se puede jamás perseguir a los grandes peces, al final se agarra a los pequeños, entonces no tiene ningún sentido. Pero bueno, también me parece positivo el trabajo que hizo el Ministerio de Hacienda con respecto al ordenamiento tributario y otras cuestiones más, la emisión de bonos. Esas son cuestiones positivas, pero que no llegan al bolsillo de la gente. Nuestro problema, el 40% de la población por debajo de la línea de pobreza en estos últimos 5 años, tanto del presidente Lugo como del presidente Franco, lastimosamente no logramos mover ni una coma de esa proporción. Y yo creo que los hechos negativos, que de hecho nos costaron las elecciones a nosotros, el proyecto Alegre Filisola que pasaba, no solamente tenía que hacer una propuesta novedosa, una propuesta importante, sino que también tenía que cargar, como todo proyecto oficialista, con lo positivo y con lo negativo del gobierno. Al final la gente votó diciendo, bueno, que haya un cambio, porque esto no nos gusta. Eso fue lo que pasó y no pudo visualizar que a lo mejor el cambio iba a ser nuestro proyecto. Es decir, a nosotros nos costó las elecciones. Esta cuestión, lo del INDER, eso hay que asumir realmente. Lo de aduanas, el tema de obras públicas. Existe un montón de entidades donde no están transparentes las cuestiones. Yo esperaba de Federico Franco, lo conozco como colega, trabajamos juntos en el Hospital Nacional, yo esperaba de él una actitud primero mucho más prudente. No me estoy refiriendo a este momento, me estoy refiriendo a desde que asumió como vicepresidente de Fernando Lugo. Mucho más prudente, de mucho más compañía silenciosa al Ejecutivo, que es lo que se espera de un vicepresidente, y sobre todo mucho más austera. Austera en gestos, austera en palabras y austera también en la manera de mostrarse ante la gente. Nada de eso se cumplió. Para mí, desde el comienzo fue una sorpresa. Ya en las primeras semanas de gobierno se convirtió en el primer opositor al gobierno de Lugo. Había allí una situación semanal casi kafkiana que se daba los lunes cuando el gabinete o el Consejo de Ministros se reunía en Burú Villaroga y salía un vocero y daba una versión de lo reunido y luego la prensa esperaba la segunda versión, que era la de Franco, que contaba pormenores, contaba detalles, que criticaba todo, lo cual era una cosa casi esquizoide dentro de un esquema político de una alianza. Y si Franco se olvidaba de algo, al día siguiente en el Parlamento lo recordaba la senadora Alfaro. Así que para mí fue una decepción personal muy grande, porque lo veía con, si bien como vos decís, no tenía ese arraigo popular, parecía ser eso que él siempre tuvo como imagen, como espejo, como ambición personal, un Aznar del Paraguay. Y no lo fue. Fue una figura hasta tragicómica de esta política de los trópicos subdesarrollada que tenemos. Lo que no debe olvidar es que en Sudamérica, por lo general, la historia tiende a ser circular, repetitiva. Durante tantos años los defensores de derechos humanos alertaron sobre los peligros de una ruptura democrática o de la institucionalidad, y veíamos como lejano eso, sobre todo porque lo visualizábamos como la posibilidad del retorno de las dictaduras del 70 con militares y demás, que no es factible hoy en día, pero nos dimos cuenta, primero con Honduras y luego con Paraguay, justamente las dos democracias menos institucionalizadas del continente, que eran posible hacer golpes disimulados, golpes blancos, golpes suaves, golpes parlamentarios, como lo quieran llamar, en donde los viejos factores de poder, aquellos que apoyaron las dictaduras, que apoyaron el operativo Cóndor,
que se enriquecieron aquellas décadas pasadas, son hoy capaces de articular alianzas más tragables mediáticamente y ciudadanamente, pero con los mismos fines perversos de interrumpir los procesos de crecimiento del poder popular. El gobierno de Franco, en términos futbolísticos, se va pidiendo hora y en cesación de pagos. Voy a explicar un poco en qué consiste eso, ¿no? Por un lado, hay que recordar de que el gobierno de Franco recibe la administración Borda con un superávit fiscal de 111 millones de dólares, un superávit fiscal en ejecución. Esto significa que al momento en que recibe la caja de Hacienda, tenía más ingresos recaudados que gastos pagados en ese momento. 6 meses después, en diciembre de 2012, cierra el año fiscal con un déficit fiscal de 458 millones de dólares. 6 meses después. Esto significa que en esos 6 meses de una situación de superávit se llevó a una situación de déficit. Y luego este año el déficit fiscal proyectado es 764 millones de dólares. Si uno suma los 2 años, tenemos un déficit fiscal superior a los 1.264 millones de dólares. El mayor déficit fiscal de la historia, 458 millones de dólares en el 2012 y un déficit proyectado a 764 millones de dólares en el 2013. Quiero explicar por qué también sucede esto, ¿verdad? En parte, en el 2011, el Congreso había aprobado unos aumentos mucho más allá de lo prudente, mucho más allá de lo que es la capacidad, de lo que era la capacidad del fisco en ese momento. Yo recuerdo que el ministro Borda se había opuesto, ¿no?, a esos aumentos, pero de todas maneras eso se aprobó. Eso ya puso mucha presión al fisco para el ejercicio fiscal 2012. De todas maneras, el estilo de conducción del ministro Borda era un estilo de conducción bastante prudente. Hay que recordar de que él tuvo en 2 gobiernos, tanto bajo Nicanor como después con Lugo, 8 años, generó 8 años consecutivos de superávit fiscal. O sea, hubo un manejo realmente bastante prudente de la economía. Eso se rompió, esos 8 años que digamos que un poco Paraguay se van a gloriar, eso era el antecedente de Paraguay ante el mundo, tener una economía ordenada, con superávit fiscal, todo eso se fue por la borda, digamos, con este gobierno. El déficit fiscal más alto de la historia. Entonces, por un lado, esos aumentos, pero aún con esos aumentos, el total de gasto corriente, salarios y otros gastos que tiene el Estado, no se lleva al 100% de lo que se recauda. Vale decir, el déficit fiscal fue una decisión política. Y en mi opinión muy particular, que quizá algunos comparten, otros no, creo que eso se debió a 2 razones. En un primer momento, cuando ocurre la destitución de Lugo, fue para legitimar el gobierno, para ganar legitimidad. Ocurre que en ese momento teníamos una situación de aislamiento, un gobierno no reconocido por los demás países de la región, incluso del mundo en ese primer momento. Entonces había una gran necesidad de legitimación y eso se hizo a través de aumentar, llevar a su máxima expresión del gasto público, con las paladas iniciales, con la contratación masiva de personal. Y en una segunda etapa, yo creo, para incrementar las chances electorales del candidato liberal. Ahí recordarán el caso del INDER, ¿verdad?, y otras irregularidades, ¿no?, que se denunciaron en su momento. Y entonces la conjunción de ambas cosas al país le costó un déficit fiscal de casi 500 millones de dólares en el 2012. Bueno, ya después en el 2013 a eso se sumó al manejo, creo yo, lo califico como irresponsable, poco prudente de las finanzas públicas. A eso se sumó un contexto internacional con el contrabando de Argentina, con la devaluación del real en Brasil, la disminución del comercio en frontera. Y bueno, ahora ya en agosto, a pocos días de entregar el gobierno pidiendo hora y en cesación de pagos. Y quiero decir cesación de pago, alguno quizá va a decir, no, pero cesación de pago es cuando vos dejás de pagar la deuda externa. Y bueno, pero es igual que si vos pagás tus deudas, pero no le pagás a tus chicos el colegio, eso también es cesación de pago. Y es un poco lo que pasa con el gobierno, ¿no? Si bien está al día con las deudas, con la deuda externa, sin embargo, ha habido cesación de pagos con los constructores, con los transportistas, con beneficiarios del programa Tecomporá. En fin, una larga lista de gente a la cual se adeuda montos que están comprometidos. Hubo ambas cosas. Por un lado, hubo contratación, en una primera etapa 13.000 funcionarios, el gobierno dice no fueron 13.000 porque esos fueron operadores para las elecciones, fueron 2.700, pero de todas maneras hubo una cantidad importante de personal contratado, cosa que en una situación en donde el fisco estaba en una situación delicada, no era el momento para hacer contrataciones masivas. Eso se hizo por una necesidad electoral, dice el presidente, por pecheo de sus propios correligionarios, en fin.
Yo creo que eso lo podemos calificar como un manejo irresponsable. Y por otro lado, obras, ¿no? Obras que sí, hay que reconocer, se hicieron obras, algunas avanzaron, otras quedaron inconclusas. Los liberales no llegan a permanecer en el Palacio de López precisamente por los desaciertos que ha tenido el gobierno de Federico. Creo que en los últimos meses ingresó a una etapa de desaciertos repetidos, demasiado grandes, en casos de corrupción, denuncias de corrupción, escándalos como el caso el acuerdo de última hora con el UNAC en medio de la compra de tierras por millones de dólares, donde había como un enjuague turbio, poco claro, y que evidentemente fue la base sobre la cual se hizo un acuerdo electoral de última hora que no sirvió de nada, que no le sirvió de nada. Y yo creo que eso, esa serie de errores que se han cometido, de denuncias, fue calando hondo, y finalmente creo que el electorado le dijo no, de vuelta a la llanura, precisamente por culpa de esos errores que se cometieron. Si todo esto no fuera suficiente para calificar la gestión de Federico Franco, él no tuvo mejor idea que multiplicar sus vanidosas apariciones mediáticas. Comenzó interrumpiendo una homilía en Misiones y termina despidiéndose del pueblo con un fingidísimo saludo mediático, con el que dilapida no solo los recursos del Estado, sino que termina por sepultar su desgastada figura. Muchos dicen que en la lógica del poder y en la política, la vanidad, el eros del poder es un elemento muy importante que termina modificando la conducta de las personas. En cierta medida eso es real, pero ojo, eso es como la morfina. Si no tiene control y no tiene límites, puede terminar generando una dependencia que te puede llevar a la muerte. En el caso de Federico Franco, aquellos elementos que uno ya veía siempre, el tema de la vanidad, el egocentrismo, terminaron mostrando que Federico terminó convirtiéndose en aquel famoso personaje de la mitología antigua, Narciso. Si hay un político en los últimos 20 años, post caída de la dictadura, que demostró plenamente, de manera sistemática, 24 horas al día, que es un narcisista y que sus acciones de gobierno giran en torno a la autosatisfacción de su vanidad y su ego, es Federico Franco. Federico Franco, incluso en sus relaciones más íntimas, más personales, más alejadas de las cámaras, era una persona que siempre impostaba un personaje, que siempre tenía un personaje como si fuera una careta. Costaba mucho imaginarse incluso en Federico Franco siendo una persona común, un paraguayo más común y corriente que pueda compartir con la familia o con los amigos, sin estar pensando permanentemente qué va a decir el otro, qué va a pensar el otro, qué va a querer el otro. Y ese narcisismo estructural de Federico Franco le llevó a actos que solamente porque estuvo 13 meses no se convirtieron en una megalomanía, como por ejemplo las propagandas de autofelicitación, aquellas apariciones en las redes sociales donde desencajaba por completo porque mostraba una vanidad sin límites. Entonces el narcisismo de Federico Franco terminó apoderándose de la persona Federico Franco. En el gobierno de Fernando Lugo se cometieron muchos errores, eso con seguridad como en toda obra humana, pero se veía que existía en la mayoría de las acciones la buena voluntad y el deseo de hacer algo que modifique la situación de la gente. En el caso de Federico, las acciones gubernativas no van orientadas a modificar la situación de la gente, sino que van orientadas al flash, a la cámara, al efecto político, al marketing político, pensando no en la gente, sino que en las próximas elecciones. En el caso de Federico, Federico establece rápidamente una alianza con los sectores más poderosos y dice: voy a gobernar para ustedes. Bueno, yo creo que el destino de Federico Franco va a estar inexorablemente unido a lo que fue esta breve gestión de gobierno. En la literatura política se le conoce a un personaje como fulano el breve, en este caso podríamos decir Federico el breve, y eso va a ser algo en lo cual él va a cargar por siempre.
Yo en lo personal creo que la sociedad paraguaya es capaz de repetir, como toda la sociedad, el mismo error 2 veces, pero difícilmente cometa el mismo error con la misma persona 2 veces. Se decía hasta antes de Federico que el presidente más inestable o menos serio que tuvimos fue justamente un presidente también que llegó a la presidencia no por el voto popular, unos cuantos años atrás, después del asesinato de Argaña, de un juicio político, etc. Y terminó así como terminó. Pero si uno tuviera que hablar un poco más jocosamente de la literatura política, diría, por lo menos el otro era simpático y divertido, era fiestero. Este presidente termina como un presidente que trasunta amargura y frustración porque no pudo llegar a ser presidente reconocido por el pueblo paraguayo. No digo la comunidad internacional, el pueblo paraguayo no le reconoce como presidente. Solamente tiene que mostrar algún signo de respeto por protocolo, pero no por convicción. Si Federico Franco llegara a ser candidato otra vez, yo creo que va a terminar como un candidato absolutamente marginal. Yo creo que lo mejor que puede hacer la ciudadanía paraguaya es olvidarlo a Federico Franco lo antes posible. Entró por la ventana, salió por la puerta de atrás, con acusaciones de corrupción, de nepotismo, de vínculos familiares con negocios turbios, con negocios del Estado que se prestaron para un pacto de última hora en las elecciones pasadas, con actos de vanidad infantil, como esto de autocondecorarse, y con un ego que fue creciendo a medida que tenía más tiempo en el Palacio de los López, hasta volverlo completamente, hasta diría, un personaje cercano a lo ridículo, frente a la mala gestión que la ciudadanía observaba. Yo no creo que él tenga futuro, Dios así no lo permita además. Esas son las cosas que cuestan responder, porque no hay parámetros definitivos. ¿Quién hubiese pensado que Collor de Mello con todo salió de un juicio político con un desprestigio, con la acusación de Alan García? Yo creo que Federico no hizo el ridículo, en algunos casos medio rozando en este último tiempo con el tema de las condecoraciones y su exposición en este momento muy fuerte. Pero de la política donde yo creo que no se puede volver es del ridículo. En los otros lugares las sociedades suelen tolerar errores severos, digamos. Así que tiene joven, le puede llevar un tiempo volver, pero te imaginas, hay presidentes que creen que pueden seguir. Si no fuera por el impedimento constitucional, Lugo cree, Nicanor cree. El único que creo que es más inteligente que todo es Lucho, ¿no? Pero no descartaría ni me sorprendería que pasado el tiempo Federico vuelva a la actividad política intensa, ¿no? Lo que creo es que lo más probable es que como algunos presidentes no se los recuerden. Es decir, no hay una característica que ni negativa ni positiva es que diga en la época de tal cosa. No sé, no se ha destacado ni positiva ni negativamente. El escenario internacional más duro desde que se retomó la democracia en el Paraguay y aún antes. Entonces, no sé, legado no se me ocurre como una cosa así decirlo. Posiblemente pase como que pase, que no se recuerde mucho de este gobierno. Y yo creo que a Federico no lo van a... Lo que más se va a recordar son los hechos de denuncias que se hicieron, de casos de corrupción. Creo que eso va a marcar su gobierno. Me parece que eso es lo que quedó en la conciencia de la gente, la gran cantidad de casos que fueron denunciados de presuntos hechos de corrupción. Hubo un despliegue muy importante del gobierno, digamos, con publicidad, con entrevistas, de diferentes formas para, bueno, tratar un poco de vender una historia que no era tal, ¿verdad? Yo recuerdo una primera plana del diario ABC Color donde decía Franco dejará 2.000 millones de dólares en caja. Eso fue histórico, eso ocurrió allá por abril de 2013
Y realmente los que más o menos estábamos en el tema y manejamos los números reales sabíamos que era una gran mentira, que la situación era totalmente diferente. Hubo un intento muy importante del gobierno de vender una historia que todo estaba bien, que en realidad no era así. No, y últimamente ya era casi vergonzoso, ¿verdad? ver las propagandas, las publicidades del gobierno, lo cual se contradice con un programa reciente en el cual estuvo el presidente, donde literalmente dijo que el INDER y la aduana son antros de corrupción. O sea, un presidente de la República criticando al gobierno, imagínate, su propio gobierno. Le tocó, digamos, un momento particularmente especial de la historia del país y creo que fue un manejo irresponsable. Seguramente también eso obedeció a una necesidad del gobierno de legitimarse, de satisfacer clientelas para de esa manera sostenerse y seguir, ¿verdad? Pero desde el punto de vista estrictamente económico se generó un déficit fiscal que no es sostenible, que no es deseable, que vino a empañar, a destruir, digamos, toda esa trayectoria positiva, esa reputación que se había ganado Paraguay como un país estable, con superávit fiscal. Todo eso se fue pues, al traste, ¿no? Como contrapeso a esta autoimagen impoluta que tiene Franco sobre sí mismo, en las manifestaciones en su contra surgió un personaje que terminó con su paciencia, Florerico. Yo soy Franco, el golpista. Tomé el poder en un juicio que le hice a Lugo. ¿Y en dónde? En un lugar donde no debía haberlo hecho. Lo hice en el poder de los legisladores, pero debía haberlo hecho en el Poder Judicial. Pero me divertí muchísimo y ahí tomé el poder. Eso fue lo más grande para mí, tomar el poder. El personaje encarnado por Malena Vareiro acompañó movilizaciones en protesta contra su gestión y terminó con un tristísimo incidente en el directorio del PLRA cuando Federico fue a brindar un balance de su gestión al frente del Ejecutivo. Yo escuché este día a la mañana temprano, escuché que el Florerico iba a rendir cuentas al Partido Liberal, ¿verdad? Y ahí me indigné, porque mi papá era liberal. Y en la época de Stroessner, mi papá ya se indignaba, porque era liberal y había unos liberales que ya se fueron con Stroessner. Y yo dije, a la pucha, dije, ¿cómo puede ser? Eso no puede ser. Entonces dije, yo tengo que hacerle un escrache de vuelta a este señor. Dije. Entonces a las 12 por ahí me vestí así, me preparé todo y después salí de mi casa. Yo vivo en la calle Estrella y Colón, ¿verdad? Y caminé todo Estrella hasta llegar a la calle Yegros. Ahí subí hasta la calle Manuel Domínguez y después doblé. Después me bajé ahí Iturbe y nadie, no había visto que había así policía, eso, pues nadie a mí me detuvo, nadie, entré. Yo pensé yo pensé que me iba a quedar en una esquina, pero ahí estaba libre el paso, porque él andaba feliz ya, porque nadie más ya le hacía muchos meses que no le hacíamos más escrache, ¿verdad? Entonces llegué y me coloqué al costado de la puerta del PLRA. Yo pensé que el señor ese se iba a bajar y iba a entrar, o directamente no iba a entrar, no iba a suspender pero horrible fue, porque de repente se me acercaron un montón de gente que me agarraron de la mano, el coso, me dieron una patada en la pelvis por todos lados y de ahí me arrastraron y me tiraron en una camioneta. Por eso yo le llamo a esa camioneta Meca Caperucita Roja. Volvió a aparecer con Franco la Caperucita Blanca. Y fue terrorífico porque todo el camino, hasta ahora estoy ronca de eso, empecé a gritar, auxilio, socorro. Hasta que fui a parar a la comisaría tercera, lo mismo que en la dictadura, de la misma forma. Me tiraron en un calabozo hediondo. En verdad, ahí uno de los policías me puso la pierna por el cuello, porque yo estiré así el teléfono que tenía dentro de mi portaceno para poder llamar y pedir auxilio, ¿verdad? Y ahí me dijo claramente, me dijo, mira, comunista, acá no hay prensa, me dijo así mismo, ¿verdad? Justamente el 6 de este mes, hace unos días atrás,
me fui a declarar en la Comisión de Derechos, en la Fiscalía de Derechos Humanos. Y ahí justamente conté que ahí nunca, jamás, ni un policía, nadie, ni en la comisaría, nadie me dijo que yo estuviera detenida ni por qué me hicieron. Y así, eso fue lo que pasó. Analistas, periodistas, economistas, referentes sociales, ¿cómo califican la gestión de Federico Franco y cómo creen que será recordado en la historia del Paraguay? Del 1 al 10, 5, con excepción del tema de comercio exterior y relaciones internacionales. Del 1 al 5, si el 2 tuviera que ser aprobado con lo básico para poder pasar el examen, le doy 1. Y Lugo fue expulsado de la escuela antes del examen final. Ponerle 0 y se acabó, porque te vuelvo a decir, de Guamos y Nicanor, el que quiera 0, ¿por qué? Y porque no hicieron lo que yo quiero que se haga. Yo sé que es una exageración, ¿verdad? Pero lo que quiero significar es que estoy insatisfecho con lo que se hizo. Un gobierno regular, yo creo que es el adjetivo que más se adecua. Un gobierno regular en materia económica, en cuanto a lo político, creo que se mantuvo dentro de lo que se esperaba, no hubo mayores sorpresas y ha causado una decepción en materia de honestidad. Me parece que esa es la gran deficiencia que se nota dentro de este gobierno. Yo le daría un 2, yo creo que está aplazado. Creo que, como te digo, hubo muchísimos casos de corrupción y, digamos, un gobierno que supuestamente iba a venir a renovar y, bueno, criticaba eso justamente de las autoridades anteriores y, sin embargo, creo que es innegable que hubo casos muy importantes de corrupción, más allá de que, bueno, sabemos que en nuestro país la justicia, de si luego finalmente serán o no castigados, por eso ese es otro tema. Pero creo que todos, la ciudadanía ha sido testigo, ¿no?, de que hubo manejo, como mínimo, muy desprolijo en muchos temas. Lo de Federico Franco yo lo aplazo porque fue una regresión en todos los sentidos. En el sentido histórico, institucional, por aquella ruptura, por esa interrupción de ese proceso que veníamos haciendo, y lo aplazo también por su gestión personal, que lo hace salir de una manera poco elegante por la puerta de atrás, después de haber usurpado durante un año y poco más un gobierno que ambicionó desde el primer día que asumió Fernando Lugo. Creo que se merece un merecido olvido por parte de la ciudadanía.